¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Por acá todo tranquilo, mañana fresca. Notarán que estoy un poquito tomado de la voz, pero ustedes saben que tengo el problema que emocionalmente, cuando tengo algún suceso positivo o negativo, me sucede. Calculo que es por la enfermedad de mi amigo. Pero bueno, vamos a hacer en tiempo real esta canaleta, que son 2 metros dentro del baño, obviamente. Lo aclaro para los haters, para los giles. Para pasar el caño cloacal de 110. Obviamente, todos saben que yo me fijo objetivos. Una vez que logro esos objetivos, ya me voy para otro lado y mañana vengo y realizo otros objetivos y así. Me tengo que manejar de esta manera porque la señora es una señora mayor, se da mucho el factor que cuando es así, bueno, la lleva un hijo, la lleva otro, en fin. Así que vamos a tratar de hoy dejar listo para mañana ya armar todos los desagües y vamos a grabar en tiempo real todo lo que vaya pasando, como solíamos hacer en la obra ATR, donde el querido Chanta ha cometido actos de egoísmo y se podría decir de chanta, producto quizás de sus caprichos de tipo que no salió del closet. Vamos a arrancar, los que estén con auriculares voy a prender la moladora, así que pónganse, sáquense los auriculares. Correr esto.
Ahí se va a ir asentando el polvo, espero la cámara esté limpia, vamos a ver eso. Bueno, creo que está limpio, porque si no después es un desastre lo que se haga. El fierro se podría afilar un poquito. Se podría afilar. Traje disco de desbaste. Bueno, y así me van a ver más o menos una hora, dándole a jade verde 1 kilo, que va como piña, ya está más que probado. Y va a traer una masa de 1,5 kilos o 2, como para hacer más rápido. Pero ustedes vieron que yo siempre digo elenco que comienza, elenco que termina, y si con este me la vengo rebuscando excelente, porque no es hormigón, pero bueno, es un poquito cemento duro, llamémosle, por el tema de que el que lo hizo previó que no brote agua para arriba.
si tapamos el caño. Yo sé que esto lo tengo que anular y poner otro, pero mientras tanto la señora sigue usando el inodoro. Está bien, se llena de agua abajo, un desastre, pero queda. Sigo con toda la esperanza de encontrar al Deretio. Estoy tratando de que se difunda. Ya todos lo saben. Quiero cruzármelo. Así que bueno, a mediodía cuando me voy, vamos a ver si hace el mismo recorrido, si fue casualidad. Tengo pensado, había negocios en esas cuadras, bueno, ver si hay alguna cámara, algo, donde pueda ver la patente del auto. Con la patente del auto lo voy a buscar a casa, así no. Ayer tenía pensado hacer un vivo abriendo las cajas. Iba a ser un vivo largo, pero bueno, la garganta me jugó una mala pasada. Pero nada, es emocional, ustedes ya me conocen, saben que cuando surge un eventual, por ahí uno no tiene la posibilidad, no tiene la válvula de llorar y ese tipo de cosas, entonces el cuerpo somatiza. El licenciado Frilo puede ser un poco más. Bien, vamos a tapar aquí. Para los que me dicen, ¿por qué no sacás el bidet? ¿Por qué no sacás el bidet? Porque no puedo estar poniendo y sacando los sanitarios cada vez que tengo que venir a trabajar. O sea, el inodoro sí lo dejo puesto, pero porque la señora lo tiene que utilizar. Después voy a ver si está la pesa ahí afuera. Vamos a hacer un videito tirando con las pesas, porque algunos me cargan, pero yo cuando le dije a mi sobrino de hacer ese video, ya habíamos estado, hacía como 20 minutos jugando con las pesas. Entonces se ve una pequeña serie nomás. Son 30 kilos de cada lado. Después lo vamos a filmar bien, lo vamos a grabar bien, a ver si se dan los factores. Para que vean que yo también tuve mi beta de deportista y mi beta de artista, llamémosle, o intento, frustradísimo obviamente, pero que lo intenté.
era un púgil con bastante potencial, según gente que sabe de aquella época. No iba a llegar muy lejos, pero era un púgil con ciertas cualidades. Lo que pasa que yo tenía un pequeño problema, que en aquel momento era medio complicado, más de un montón, ¿no? Pero tenía pie plano y complicaba, vamos a poner un poquito más así, complicaba, eso que se ve ahí es el inodoro que está por ir a ese plano, en lo que era la guardia y todo eso. Además, cuando me calentaba, porque llega un momento que uno ve todo rojo, arrancaba a los zapallazos sin guardia y me perjudicaba obviamente en lo que era la técnica del boxeo. Después, como tenía el berretín del canto y me comí un par de piñas importantes, de hecho la nariz me quedó así producto de una agarrada, no es que nací así. Bueno, decidí que no. Pero hay fotos, hay todo. Yo tengo en el Facebook algunas fotos en mi mejor estado físico, muy pibe. Para los que tienen dudas sobre la herramienta de golpe, Watford o Jadever, ya directamente sáquenselas de la cabeza porque van verdaderamente muy bien. Me saqué una piedrita que tenía en la lengua. Les tengo que aclarar todo porque si no... Vi que el amigo Gregorio estaba mostrando sus barretas. Bueno, yo acá tengo dos. Acá tengo dos. Esta es la que trabaja. Y esta es la que pasea. Estuve viendo el video de Panchejo preparando material para contrapiso. Fíjense el nivel el nivel de calidad con el que hizo ese material. Bueno, ya no sé más que decirles para que se den cuenta que es un vendehumo. Pero ¿qué les dice? Quizás todos, o al menos los que estamos acá, o los que me siguen, o los que comparten mi opinión, porque hay muchos que me siguen pero no comparten mi opinión. Quizás sufrimos un efecto Mandela y
y el tipo siempre fue un genio, y en algún momento nos creímos que no sabía trabajar, como fue los famosos tiradores de Mickey Mouse y toda esa. Que 1.000.000 de moscas estén arriba de la mierda no quiere decir que la mierda sea rica. Bueno, notarán que estoy laburando solo. Hoy poquito arrancó la escuela técnica con muy pocas ganas. O sea, comenzó el año, ya está como en quinto, está en quinto, no tengo demasiado registro. Está en quinto y bueno, nada. Estaba tratando de venir a trabajar porque se reúne con una moneda. La doctora Queen no le aporta demasiado. Ustedes saben que el padre no tiene, pero no está, no aporta. Y se estaba ganando su vida. Además ahora está la posibilidad de que salga un 4 ruedas para él. Lo podría comprar para mí tranquilamente, pero creo que se lo merece. De hecho, el amigo Miguel en algún momento lo vio y dijo: este sería ideal para tu hijastra, la que estaba pensando en comprarse una moto. Bueno, sería ideal, pero no, va a ser ideal para Coquito. Pero es increíble la visión de Miguel, porque primero por la memoria, y segundo porque proyectó ideal. 147, modelo 96, gente que le hacía todos los servicios. De hecho, estoy trabajando para acá, llegué recomendado por el hermano del dueño de ese auto. Imagínense la confianza que tengo. Después, lo que pasa es que no quiero decir mucho, porque por ahí no pasa y no me gusta quedar como vende humo. Hay un Citroën en el mismo predio, en la misma casa, en el mismo terreno. Hay un terreno atrás que estuvimos derribando una prefabricada, donde hay un Citroën 13B, que tengo ganas de hacer una oferta y llevarlo para el taller de Antonio, pero ya está complicado porque en mi taller no tengo espacio, si no tendría mis motos conmigo. En el de Antonio, de casualidad, que no hay mal que por bien no venga, se fue este muchacho. Bueno, ahí meto la Coupé pero ya no sé si me entran los dos, claro, pero no sé si me queda lugar para laburar sin dañar al otro. Entonces lo tendría que llevar para la que era la casa de mi vieja y armarlo en la puerta, cosa que no me gusta. Se empiezan a cruzar los vecinos, a charlar. Igual en la cuadra quedamos nada más que los hijos, los nietos de tal o cual, porque no, verdaderamente cero cabida. De hecho, mucha gente del barrio, si bien no me negó el saludo, pero cambió la onda porque optaron por creer la versión de la gente de Coagua, donde ellos cuentan que me daban ese trabajo a modo de favor. Y bueno, nada, y yo quedé como un desagradecido. Me conocen toda la vida laburando. Pero bueno, ya en breve también tendremos resolución de eso. Yo creo que va a ser favorable.
está húmeda, mojada. Ahora vamos a traer este escombrito que va saliendo, lo vamos a ir a tirar. Espero que se escuche algo, si no va a ser el video más aburrido de la historia del canal. El otro día mi sobrino me pudo modificar el audio de los otros dos videos. Pero bueno, este teléfono nunca se caracterizó por grabar fuerte, no sé si me explico. Sí reproduce con muy buen sonido, no es un teléfono espectacular, no flasheen en Larry Gato Tools porque no, es un ZTE, una cosa así, para la batalla, y tengo un Motorola para las comunicaciones de taller y todo. Lo que pasa que a veces cometí equivocación de como uno a determinada hora lo apaga o a determinada hora se va del taller, de dar este número. Me encuentran en donde esté. Pero nada, agradecido de todo el trabajo, obviamente. Acá ya me tengo que empezar a cuidar porque está la bacha, no vaya a ser que en un voleo termine trabajando por 1/3 de mi valor. ¿Qué? Ante una rotura, y ahí hay que gatillar, muchachos. Eso es así. Salvé un inodoro, una vez, bueno, ustedes lo vieron. 20 kilos de cemento tenía, pero sin exagerar. Lo dejé plano, bueno, limpié los agujeros y lo abuloné. Están los videos en el canal. Pero era un golpe más y se partió. A lo largo del tiempo llegué a la teoría de que cuando uno ya llegó a las medidas necesarias, mínimas para que las cosas funcionen, es momento de dejar. O sea, ya quedó, listo. Porque si le pegaba un golpecito más, se iba a rajar. Es eso que pasaba, que cuento a veces con las piedras, con el maestro albañil, el viejo Jiménez. Le daba la forma a una... Si avanzábamos 2 metros cuadrados por día era mucho. Le dábamos la forma a la piedra, en el último golpecito, ¡plaf!, arrancar de vuelta. Toda esa piedra servía, obviamente, pero para otras situaciones, no para eso. Eso se lo contaba el otro día a mi sobrino, cómo se laburaba con la piedra Mar del Plata, la piedra de Córdoba. Y se cruzó el caño de la ducha. No se cruzó. Bueno, igual ahí va una cama de pileta. Después lo vamos a tener que modificar todo para que entre la cámara pileta porque hay 2, 3. Ahora después lo vamos a poner en nivel y vamos a medir qué luz hay entre los caños y la cerámica. Porque a la vez tengo que ir a comprar los materiales necesarios. Son como 3 tiras de caño de 110,
curvas. Acá por ejemplo salgo en codo, salgo en L. ¿Iría una camarita? Sí, iría. Pero ¿se necesita? No. Inmediatamente 2 metros después hay una. Y después me quedaría una entre cámaras. Cómo han cambiado las herramientas de golpe, ¿eh? Es increíble como... Miren. Siempre el mismo en toma de contacto, el otro está en el taller. Espectacular. De paso, yo sé lo que van a decir, ya sí. Yo me animo a desafiar a cualquiera que venga con la taca-taca y yo un poco más preparado, mis cortafierros, algo más que el JDB y qué sé yo. Yo les puedo asegurar que vamos a tardar lo mismo. Nada más que bueno, acá el lomo lo pone uno. Pero como les estaba por decir, me fui por las ramas. Me sale agua de la nariz. Esas son las lágrimas que uno no puede largar. Está para escribir un tango. No, lo vamos a corregir un cachito así. Aunque se ve como golpeo, sí. Vamos a agarrar un pedacito de papel higiénico. La señora. Estamos desplazados, sí, estamos desplazados. Estaba viendo la bajada del lavatorio, de la bacha. Porque ese caño por ahí lo dejo. Hoy, si todo va bien, vamos a hacer el vivo. Abriendo las cajas, como le prometí al amigo Marcelo, que quiere ver qué hay dentro de las cajas. ¿Se imaginan que la abro y está vacía? Re panchejo. Está llena de herramientas. Obviamente la vamos a tener que ensanchar un poquito, pero...
¿Por qué laburo tranquilo? Porque estoy bien con el presupuesto y estoy bien con el tiempo. Si no, estaría un poquito más ATR. Pero esto es así, romper, tranquilo. Cuando por ahí no charlaba con ustedes, la cabeza viajaba, pensaba, recorría, cosas. Acá ya arrancó haciendo macanas, antiguo colega, porque veo que llegando a la cometida le mandó concreto, pero no concreto, le mandó cemento, ahí debe haber empezado el tema. Ahora después les voy a mostrar a qué distancia están los caños. Vamos a poner el nivel y vamos a ver qué determinación se toma con eso. Ya tengo un par de ideas igual, pero vamos a tratar de modificar lo menos posible, porque si no voy a terminar cambiando toda la cerámica del piso. Y ustedes saben que yo carpintería, chapista, y colocar cerámica obviamente lo hago, pero no es algo que me apasione. No es que digo qué día de laburo hermoso voy a tener hoy. Me niego, pero bueno, después cuando uno lo ve listo y cobra, ahí se puede. Se pusieron lindos los vivos, la verdad que venían lindos, estaba interesante. Charlar con los amigos, la verdad, una verdadera charlita de taller. La otra vez quise incorporar micrófonos, hace como 8 meses, quise incorporar micrófonos. Compré 3, digo, uno lo dejo en el taller, uno en mi casa, y el otro anda conmigo para todos lados. No me anduvo ninguno de los 3, lo tuve que devolver. Fui contra mis propias ideas. Ustedes saben lo que opino del Mercado Libre. Por eso, con las herramientas, soy muy cuidadoso. Está bien. Las Trigane y las Celta, que espero que me den la sorpresa y hoy estén, las va a ir a retirar una amiga. O sea, es lo mismo que me da más de Mercado Libre, porque me puede hacer una videollamada, mostrármela, pero si no la tengo en la mano. Pero bueno, nada, el agradecimiento a Florencia, gracias.
otra vez se fue como hasta Docsur. No sé, zona sur. Yo pensé que había ido a la capital, no, se fue hasta la loma del Chupite a buscar las triganes. Un fiasco. Y compraría hasta las Sonics, lo digo en serio, Sonics, Ronix, Onix, para ver si son todas así, chotas como las de Larry. Ya veo que cortan como una guillotina y el chabón tuvo toda la mala suerte. No creo que los chanchos vuelen. Hay que andar con mucho cuidado, porque si bien no hay un motivo para que haya caños por el piso, caños de presión me refiero, la sorpresa puede estar siempre. Y hay una terrible roba presurizando. Esto que se siente flojo es hueco, ¿no? Da la sensación que uno le pega un caño, pero no. Es lo hueco que está. Es lo hueco que está el piso. Les voy a mostrar un cachito por allá. Si se mantiene el celular. ¿Se acuerdan cuando hacía esto que se veía cada 5 minutos? Eso que se ve ahí es el inodoro. Vamos a cargar el balde, vamos a sacar un poco de escombro. Así de finito tiene que ser, Panchejo, el escombro para contrapiso. Así de finito, ¿ves? Y arenoso. Ahí te queda un contrapiso de locos. Esa porquería que hiciste está bien, te va a quedar hermoso, te van a felicitar todos, espectacular lo tuyo, te felicito. ¿Cómo engañás a la gente? Pancho, ya tenía las fajas hechas, mentiroso. El polvo no ayuda.
excelente unidad. No les debería faltar con esta apertura extra. Unidad fiel. Unidad fiel. Sorprendió Watford, bueno. Sorprendió. Bueno, el viejo confiable. No vemos. Bueno, esto siempre... le contaba a mi sobrino. Esto los compro en la bulonera BOM. $1. Lo que está el dólar, vale. Los tienen ahí en el mostrador. El amigo Gregorio ayer comentaba del muchacho que me vendía cortafierros en bicicleta, de la zona de Merlo venía, que los hacía con palieres, barra estabilizadora, bueno, había dado con áreas del ferrocarril que estaba abandonado y sacaba cierto acero, hacía unos cortafierros cabezones de ese material que verdaderamente eran durísimos, pero por una cosa u otra no lo vi más. Después les voy a contar nuevamente cómo lo conocí, cómo apareció y cómo después ya me buscaba por todos lados para venderme cortafierros. Me acuerdo que en esa época tenía trabajando conmigo 2 chicos que no trabajaban conmigo, trabajaban con el gordo Eduardo, pero cuando venía el muchacho les vendía herramientas y se las descontábamos de la quincena o de la semana. Yo a él le daba por semana, después como se la distribuía a los demás no es problema. Personaje que he tenido alguna diferencia, siempre ha respetado mi decisión. Quizás en el momento no, al otro día venía y me decía, si vos decís que hay que tirarla abajo, lo tiramos y lo hacemos. No. Después te voy a contar. Voy a sacar esto afuera y vengo. Ya me lo imagino diciendo a Larry Gato o a tantos otros giles. La mejor parte es cuando se va, llevamos el cobre. Y vos
llevarte este paquete para Mendoza. ¿Podría meter la pala? Claro que podría meter la pala, pero hay veces que es más el riesgo que se corre de romper algo que de hacerlo tranquilo con la cucharita. Vamos a medir a ver cuánto la tengo que ensanchar para que el caño caiga ahí como anoche, así. Listo. Vamos a llevar esto. Escoba, no, un secador. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? Deja de llorar. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer a ver el concierto. Deja de llorar. Basta de llorar, no podía comprender que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero. Deja de llorar, basta de llorar por mí que no me merezco. Es verdad que fui, a ver si lo puedo marcar para no poner el disco. Bueno, está por cambiar, así que primero quería hacer una canasta italiana. De tus ojos, de tus ojos una lágrima cayó, empezabas a creer en el amor, pero todo se acabó, tu inocencia
¿Hasta cuándo ese amor te hará sufrir? Me da pena verte así, llorando. Con el tiempo tu tristeza pasará, ahora deja de llorar y comprende que la vida no termina en tu dolor. Llegará un nuevo amor, volverás a querer. Ahora empiezas a saber que el amor, de la risa al dolor, no hay distancia. Con el tiempo tu tristeza pasará, ahora deja de llorar y comprende. Me gusta el mar, soy guardián de mi frontera, donde empieza mi bandera, se terminan las demás. Esa canción, obviamente sabrán que es de Palito Ortega y las escribía para las Fuerzas Armadas, como todas sus películas, les ha hecho canciones a las Fuerzas Armadas, bueno, en este caso era a la Marina de Guerra, a la Marina. Me gusta el mar, soy guardián de mi frontera, donde empieza mi bandera, se terminan las demás. Me encanta llegar a un puerto y encontrar brazos abiertos como un canto de amistad. Yo les dejo al zarpar mi canción de marinero y un corazón sincero que otra vez vuelve a gritar. Bueno, estaba quien escuchaba eso, ¿qué va a ser? Y dirán, ¿y vos qué? ¿Si te la sabés? Sí, pero porque yo soy un melómano, me gusta toda la música, sacando el reggaetón, obvio. Y la 420 y toda esa pavada que apareció ahora. Pero soy un melómano de mi época y de épocas pasadas. Podría pasarme el día escuchando Leonel, Edmundo Rivero y ser feliz. Con algunas letras controvertidas o controversiales para esta época de sensibilismo. Pero bueno, sí, también era un poco heavy, un poco áspera la letra del Amigo del Mundo. No lo dejaban cantar por feo, decían. El feo lo apodaban. Yo no entiendo de hombre, pero el tipo. Parece que Panchejo tiene esposa, imagínense. Por lo menos, Leonel Edmundo Rivero tenía calle y sabía cantar. ¿Qué sé yo? Yo creo que nadie se muere solo. Muchos dirán, yo no entiendo, como vos, 8 parejas oficiales te dieron bola. 8 parejas oficiales, más un casamiento y las extras. Y bueno, qué sé yo. Eso le tienen que preguntar a ellos. Hoy en día elijo esto. El poder estar haciendo esto tranquilo, grabando, pudiendo poner modo avión para que nadie me interrumpa, la toxicidad de qué hacer, dónde estás, por qué no me atendiste, qué estabas haciendo, que seguro que estabas con la cliente. 120 años, está entre el 90 y la muerte. Ay, Dios. Pobre la gente que padece y vive de esa manera.
Lo hablaba con mi sobrino el otro día. ¿Se acuerdan de Willy? Willy, le pusimos como Gil a la pareja. En temporadas pasadas casi lo cago, casi lo gozo sin hilo, digamos, pero bueno, me conformé con pegarle un par de saques. Vive así, vive de esa manera. Mi hermana es más tóxica que el ácido muriático, entonces el pobre tipo que tiene una ex, ya en cierta manera hasta te invitaría a tomar un café, una gaseosa, Willy. Porque me pongo a pensar en cómo vivís, se le cruza la tanga a la otra, el tipo viniendo para el lado de Aedo a las 11 de la noche de Boedo. Yo le digo, pero anda a lavarte las partes. Encima voy, llega y no le dirige la palabra. Déjense de joder, tanto. Pero bueno, no se puede vivir sin ella tampoco. Tu tristeza pasará, ahora deja de llorar. Igual el que a mí me gustaba como cantaba era Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, está bien, todas las conocen por Ella ya me olvidó y Fuiste mía un verano y Quiero aprender de memoria, bueno, los clásicos. Pero tiene temas intrínsecos cuando andábamos con el canto. Ahora bueno, tengo un poco tomada la garganta, si no les hacía un amar o morir. Ay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir. Ay de aquel que en la vida está solo. ¿Qué sería del árbol que nace si no hubiera agua, si no hubiera sol? De la noche colmada de estrellas, ¿qué sería de mí sin amor? No podría vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor. Amar o morir, ay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir. Vuela, vuela el pajarito, mensajero del amor, como si fueran dos ramos, su corazón, su corazón.
María va camino a la vejez, sin ver que se quedó colgada en el perchero de un hotel la juventud. Pobre María, con razón, en su cartera de charol, encerrada la ironía de la vida, tal vez el lento pavonear por la vereda del dolor le habrá gastado el corazón y la sonrisa. María, vamos a salvar el verso aquel que se olvidó. Después la medimos, a ojito la hice, 120 milímetros, la canaleta de aquí. Hay que agrandarlo un poquito. Vamos a darle 3 centímetros más para poder jugar con el ramal. Donde hay que conectar. Pero ya la tenemos. Hay que sacarle la tierra. Tiene la parte jugosa. Otro balde para tirar. Lo estoy haciendo tranquilo y lento porque me entretengo. Si no, bueno, ya tampoco puedo llegar y en 2 horas irme al domicilio. Nazareno Cruz y el Lobo. Terrible película de Leonardo. Altísima película de Leonardo. ¿Por qué no pone 2 baños en vez de 1? Porque cuando uno está trabajando en un baño, más espacio tenga mejor. Si no, no se puede ni mover adentro con 2 baldes. Entonces prefiero hacer un viajecito más. Y ya está. Ya estamos en la tierrita. Ahora le mando la pala de punta, la cuchara, muchachos. Y ya estamos. Si me estás viendo, peladito de letios, no la vas a pasar bien, Quédate tranquilo que no la vas a pasar bien. Ni física, ni emocional, nada. Esto no es una amenaza, como las que haces vos. Esto es una promesa. Acordate. Acordate del viejo pelotudo de anteojos, que soy yo. El que se parece a Piero, sí, Piero. Acá tenés Piero. Me voy a llevar este balde de escombro y vengo mucho.
pasaron por las 7:50. Dado que una vez me vine con la... Mario, fanático. Este no es Marcos, Mario. Tipo piola. Tipo piola. Yerno de la señora, con cuñado de quien me recomendó, cuñado de Eula. Ya después lo voy a contar bien. Tipo piola. Ay, Dios. Pica la garganta. Una vez por año, por alguna razón u otra, me agarra. Huecardo. Y sí, ¿qué querés? 2000 litros de agua. Un poquito de tierra. Y vamos a ver hasta dónde baja. Se cayó la de laburar. La viajerita la tengo ahí. ¿Por qué te embarretás? ¿Te da miedo el pelado? ¿Te da miedo el pelado? Me embarreto porque ahora quizás vas a ver que lo estoy buscando. El tipo también se va a preparar. Vas a ver a que se te va una peladita. Pero la vida me regale la oportunidad de cruzar. Vamos a ver ahora sin el pibe. Si tenés tanto pico, falopero. Teniendo quilombo con todo. Eso. No hay que ser amigo tuyo. Chupame la hueá, puto.
Eso puede ser amigo mío. Siempre fui un buen amigo. Tuve mejores amigos de lo que fui como amigo. O sea, mis amigos son los que me quedan de mejor calidad que yo. Pero soy un buen amigo. Algunos dicen que es porque no me sé dejar querer, dicen. Algunos me han dicho. 2 o 3 personas me han dicho. El problema tuyo es que no te dejas querer. Son todos unos hijos. Que está sensible, ¿eh? Cantate un temita de Manolo Galván. Que no me da la garganta, por favor. Y el tipo es muy agudo en algunas cosas. Prefiero algo de la radio. Sí, también, ¿por qué no? Aguaterito de cosecha, guricito tranqueador. Hay un tema de Larralde, como también hay un tema de Cacho, como también hay un tema de tantos otros que ahora no me acuerdo, ¿no? Pero parece que lo hubiesen escrito hace 15 días, son temas del año 78, como por ejemplo de don José Larralde. Qué grande se ha hecho la brecha entre el arriba y abajo. Tengo amigos en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Qué grande se hizo la brecha entre el arriba y el abajo. Algunos se van para el Miami y el otro se van al carajo. Igual hoy lo único que puedo cantar de José Larralde es un loncomeo, que es un canto indígena, que yo no estoy muy, o aborigen, que yo no estoy muy metido con eso, no me gusta. Pero cuenta don José que se lo robaron, se dio cuenta en una película, en una serie, que matan al protagonista y lo ponen. Es un sonido cultural que incentivaba a los guerreros indios a ir al frente, a batallar. Las indias, ninguna gilas las indias. Cuando estaban por dar a luz, nacía el bebé apuntando al sol. Energéticamente. ¿Y si nacía de noche, pelotudo? Del lado contrario a la luna, Gil. Hay que educarlos. Acá muchos vienen buscando el bife que no le dio el padre, ¿eh? Es increíble. Ya me lo imagino al pelotudo de Larry Gato Tools. La mejor parte es cuando se va a llevar los escombros, la tierra. Mirá, yo tengo la... Esto es un poco del de verdad. Yo tengo la excavadora Hilti a control remoto, Bluetooth. La manejás desde 400 kilómetros. 402 kilómetros ya te empieza a fallar la señal y no, pero 400 kilómetros vos estás tranquilo y te hace la canaleta sobre la Hilti Neuron. El viejo plomero de barrio, o el nuevo plomero de barrio, le mandó una cama de concreto ahí como para decir, yo les pegué bien la cometida, no rompan las pelotas. No se logró, maestro. Me llevo esta tierrita.
Estaba esperando estornudar para aparecer de nuevo. Espero me estén escuchando porque si no va a ser una grabación horrible. Como todas tus grabaciones. Sobame el péndulo y llévate este paquete para Mendoza. Oh. Ya. Fíjate si el tipo tenía miedo que le pierda. Sabía la que se estaba metiendo, chabón. Hermoso. Pero no le puedo sacar la cometida del todo porque la señora tiene que seguir usando el baño. Creo que mañana se va. Entonces le dejo este pedazo lo más cerca posible. Mañana ya tiro todo lo demás. Después tengo que sacar las cerámicas que están cortadas, pegarle, llenar, tapar, ¿no? Y después pegarle las nuevas. En la cucharita. Eso dolió. Tendría que lavar los anteojos porque no veo nada. Pero bueno, ahora lo voy a hacer. ¿Ven por qué les digo que hay que pintarlo los cortafierros? Está bien, este ya se le salió toda la pintura y todo. Pero porque se van con los escombros, si no, es todo negro y no está bueno perder el cortafierrito. Quizás acá hay que ensancharlo un cachito, pero si tomamos como referencia
referencia a este, que no es mucha referencia porque es 90. Qué vista, ¿no? Se cae ahí, tiene la goma de 110 y pasa todo. Ahí vamos en la caradita, así. Voy a pegar una ensanchadita a esto, así ya me quedo tranquilo, ya que el caño pasa. Ahora tengo que cambiar el disco. Y después profundizamos y ya lavamos las herramientas y vamos, 2 horitas pusimos ahí, charlando, perdiendo tiempo. Ahora los anteojos y vamos a picar esto que quedó acá un poquito. Estará limpia la cámara. No sé qué se estará viendo muchachos, pero bueno, siempre pasa esto. No se escucha tampoco, un desastre. No sabes si se ve, no sabes si se escucha.
el pozo que había. Bueno, el que no lo quiere, no lo pueda ver, si se escucha es un golazo, pero el que no lo pueda ver, lo escucha tipo, como se dice ahora, podcasts. No sé qué carajo son podcasts, pero bueno, ya me iré familiarizando. Me puse a romper para allá, que pelota. Perdón. Vamos a vaciar el balde y vamos a sacar esta tierrita y ya estamos con la zanjota. Estaba viendo que apoye el inodoro. Sí, apoya. Porque lo tengo que dejar puesto por la señora. Mañana, urgente, le tengo que tirar el caño acá. Armar el pulpito. Por suerte la señora no tiene aire, o si tiene, lo tiene tirando el agua como corresponde, no tengo que venir con caños de tipo como hace la gente que sabe, que manda la condensación
condensación de ambiente, de los aires a la cama de la pileta, ¿no? Ya fue. Más abajo voy, más hueco está. Y sí, y sí. Y sí. Bueno, todo ahí para que vamos a medir a ver a cuánto estamos de profundidad, porque no se crean que estamos muy lejos, muchachos. Estamos ahí nomás. Estamos ahí nomás de cumplir. Estamos a 30 centímetros ya. Más, una cucharada más de esto, que se llama tierra. Ahí tengo que pegar un corte con cortafierro y ya lo vamos a ir limpiando porque está. Acá se cruza el caño viejo, pero después le meto 4 mazazos que ya saco. Porque el tema es que, como ya dije 1.000.000 de veces, la señora tiene que seguir usando el baño. Por eso se me prolonga un poco. Los hijos no quieren que quede sola, sin baño. No, que no quieren que quede sola. Sin baño, me lo puse yo. Si no podría yo tranquilamente. Pero tengo que esperar a que se la puedan llevar a la casa de uno u otro. Y ahí le mando, le mato una y conecto la otra. Es simple. Pero por eso a veces los primeros no. Hay cosas que no quieren agarrar, porque cuando le impones tiempo, a mí me pasan esas cosas. Hasta estuve en un grupo de WhatsApp de 2 hermanas que le atendían la casa a la madre, rompían la. Está el contenido de eso. Una me escribió porque sabe de mi amistad con Rocky, me escribió porque venía recomendada no de Rocky, pero de un amigo que yo le hice un laburo. Y bueno, quedó contento. Me recomendaba.
cruzar. Quería simplemente tantear de que no se ha encadenado. Y que sea, si no lo paso por abajo, ¿no? Pero me parece que hay cimiento. ¿Me ven? Sí. La calma me ven porque... No, la pelada quiero decir, no la calma. Si no queda mal con los amigos. ¿Vieron cómo es esto? Ahora puedo trabajar como en desagües y en caño cloacal, que también es un desagüe, ya sé, Patricio, pero me refiero al pulpo y ponerle curvas tranquilo a 45. Ahora van a ver el buraco, primero voy a limpiar un poco. Ahí estamos de video. No me... Sí, acá está el nivel. Quiero ver a cuánto estamos de profundidad ahí, donde está el metro. Ya lo vamos a encontrar. Lo estoy usando hasta recién. Estamos bien. Vamos a los 50 centímetros. Romper, romper con la frente marchita, admirando al arte. Romper te la creo, con el taca-taca, todas las pelotudeces que hacen ustedes. Pero, sacar la tierra, ¿con qué la sacan? Que tienen una cuchara eléctrica, manga de putos nativos. Ya se calentó el loco, mierda. No. Yo lo reflexionaba cuando iba para afuera.
que critica con el tiempo, lo vengo y lo invito a que lo haga él. Y que de paso me sobe el péndulo. ¿Qué les parece? Hablan, manga de puta. Ya me imagino el comentario. Se te vio muy eufórico, hablando de mí. Te voy a denunciar a la fiscalía. Tratá de que quede todo el mismo día, así arreglo todo con agua, todo junto. Sacarle más tierra a esto ya es. Hermosa tierra, ¿eh? Ustedes no lo perciben, obviamente, pero acá tenemos las fragancias del Cairo tenemos acá, ¿no saben lo que es? Los perfumes turcos. Bueno, un poroto, la verdad. ¿Ya te metiste en quilombo con los turcos también? No, tengo clientes turcos. De hecho, esos que vieron que les clavé el pedazo de epoxi son turcos, va. Él es turco. La gorda fue de paseo a Turquía y se la enganchó. Yo los cargo siempre, le digo, te enganchaste a esta por los papeles. Y el turquito me dice, ¿Sos Lima? Café. Y hablamos de boom, argentino. Un maestro el turco. Nunca me acuerdo el nombre del turquito. A veces me llaman y me dice, no sé, me hablo con la mina que no entiende nada porque es abogada y contadora. Y me dice, no sé, no hay agua, pero ¿qué pasó? Y me dice, no sé, habla con... ¿Cómo era el nombre del tumba? Habla con el turquito. ¿Qué pasó, turquito? Prendí motor. Pum. Wow. Apagamos todo. Mirar. No hay agua. Fui. Prendí. Boom. Esa es toda la explicación del turquito. Es un hijo de hecho están los videos, en el video que me mandó, que yo lo subí, que está explicando, se escucha el turco a los gritos, ¡oh no! Hijo de puta. Cliente en apuro. Bueno, ahí está. Ahora les muestro qué hermosa me quedó la canaleta. Pero primero vamos a limpiar un poco, porque el baño tiene que estar limpio. Cada vez que me voy de los lugares, dejo todo limpio. Acostúmbrense, los que me miran, porque dicen que aprendan lo bueno, no lo malo. Y estoy anotado en otro que es lunes, miércoles y viernes de conservas cárnicas y salazón, ¿viste? Todo lo que es bondiola, conserva de animales, o sea, vizcacha en escabeche, ciervo, salmón, todo eso. Y me gusta mucho. Escúchame, vos sabés que yo sabía hacer bien
él largos ratos me suelo quedar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mis destinos, de todos mis sueños y mi libertad. Soy amigo del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Observen cómo se trata una pasta dental nueva. He visto gente que la tiene vacía y la trata mejor. Ya la vamos a enjuagar, esté tranquilo. Oh, el rallador, ¿no? Con el área de escariado nos podemos ayudar para sacar el barro pegado de las cerámicas. Bueno, voy a explicar por vez 1.000.000 de por qué tengo este tipo de alargues que me hago yo con restos de cable, porque yo tengo alargues, incluso alargues trifásicos o paratrifásica, de 50 metros, Intenax, para trabajar en country. También tengo alargues tipo taller, 2x4, sí, 2x4, sin tierra, sin tierrita, sin tierra. 2x4, 2x2,5 y 2x1,5. Tengo alargues. Uno le va sobrando materiales y va haciendo. Pero ¿qué pasa? Es muy aparatoso y a veces, primero que es un poquito más molesto de transportar. Segundo, acá es muy aparatoso dentro de estos 4 metros cuadrados. Y tercero, cuando uno está trabajando en el comedor, por ejemplo, y eso empieza tipo a latiguear, porque todos saben que en el invierno, que no es el caso de ahora, los cables se ponen duros y tiran los adornos, las tacitas, y a veces me ha pasado una vez, se cayó una virgen de Satanudo, la vieja se recalentó ese día y bueno, ¿qué querés que haga? Se cayó la virgen de Satanudo. Yo para pilotearla, la armé y quedó. Le había puesto otro adorno atrás y quedó parada. Pero vieron que cuando uno se manda una se delata solo, y vio que cuando le estaba cobrando, le estaba saludando, yo miraba mucho, o de vez en cuando se me iba la vista para la Virgen de Satán, nudo. Y bueno, se le dio por mirar, y la encontró. Pero ¿qué pasó ahí? Oh, esto tiene que haber sido la chica que limpia, dice. Antes de que culpen a un inocente, obviamente le dije, no señora, se me cayó a mí, me olvidé de avisarme. Mentira, estaba esperando para escapar. Pero bueno, no puedo permitir. Es mejor que un culpable esté libre que un inocente esté preso. O bueno, bajo tierra como los deja mi amigo. Ustedes no vieron eso. Ay, Dios. Lo más lindo es que están en el comedor, en la suya, o sea, está el yerno acá, no sé, bueno, que le dije. Sí, es el yerno, y el nieto. Están todos. Y yo hablando acá como un loco,
deben decir, ¿a quién manda? Y habla solo, no. Estoy en una videollamada con amigos, les digo, todo así. Y si no, hay que hacer esto solo también. 2 horas acá, solo. Y ahora estoy con Dios. Entre comillas, ¿no? Bueno, vamos a poner en esta bolsa, vamos a poner unos pillos. Vamos a poner en esta bolsa todas las herramientas que después vamos a lavar, después de utilizarlas. Porque tengo que dejar puesto el inodoro, ya lo dije 72 veces, pero no voy a lavar las herramientas hasta no hacer esa tarea. Esto lo vamos a poner acá. Es al divino botón en embarrar la bolsita. Ahora en la pala mejor.
limpiar acá también, que se hizo tanto polvo que no parió. Bueno, acá tengo las llaves de todo el mundo. Pero todo es como. Vamos a limpiar un poco, sacar toda la tierra, el barro. No vaya a ser que se patine a alguien. Y también esto habla un poco de nuestro trabajo. No saben cómo se siente que no hay. Hay cosas peores, pero es bastante fuerte el olor a orín en la tierra, obviamente. Voy a reposicionar el celular y vamos a poner el inodoro. No sé si ahí ven algo, pero estoy limpiando acá un poco, como para tener un área donde apoyar, un área de corte. Lokovic. Esto lo tendrían que haber vaciado todo, pero como dije, la señora está habitando y no se puede trabajar. Espero que se escuche. Hay que trabajar como
Chau, maestro. Escúchame, Sí. este mecánico está, ¿conoces a Piola? Sí, claro. Saviola, llegando al acceso, Sí. 3 cuadras antes, Sí. en una esquina, sí, 2 cuadras antes, una esquina, o sea, yendo por Saviola para el acceso, en una esquina están los mecánicos estos. Yo los conozco ahora, Está bien. hace poco, ya me hicieron un par de arreglos, pero me cobran barato, saben mucho, inclusive tienen una onda, una Goldwing, viste que Sí. la Goldwing es muy complicada la conmutación. La cansó. Bueno, y el tipo le trajo una onda para restaurar con los carburadores que no daban ni con bola, y el tipo les puso 4 carburadores QA 250, Sí. se los alineó, le hizo toda la aceleración. Sí, para que aceleren al unísono, sí. O sea, No, sabe, que sabe. Bueno, sé dónde es, ubico la arteria, así que cualquier cosa me pregunta El que tiene el taller llama Matías, si tiene un tipo que se llama Guillermo que lo ayuda. que lo ayude. Que es artesano, viste, con las cosas de los motos, hace veladores, Sí. son macanudos los dos. Bueno, lo voy a tener en cuenta porque es importante. Dale. Gracias. Ahí viene el inodoro, no sé si va a ver, pero lo voy a poner. A esto primero, obviamente, que lo pongo antes. Manos bien secas, quizá en el pantalón no lo correcto.
Si lo sacabas, Casi me mato. si lo sacabas afuera te ahorrabas de lavarlo. Sí, ¿sabes el riesgo que se corre con este inodoro? De que se caiga, se rompa, se pare. No, yo no me arriesgo. Deja que ahí está bajo mi responsabilidad. Gatito. Estaba lavando un poco el baño, muchachos. Un desastre, polvo, hierro. Pero bueno, ya está quedando.
Excelentes destornilladores, excelentes. Los del segmento más común, más baratos, a mí me dieron buen resultado. He apretado rejillas de ventilación, grampas. Va bien. Es económico. ¿Qué quiere? ¿Qué querés? Que te dure toda la vida. ¿Qué tenés en la cabeza? Este es un destornillador barato que puede competir con cualquiera. Ya cuánto hace que lo vengo utilizando. Lo mismo que el JDB. Eso apunto yo. Vale, un quinto de los Rucci. Un quinto de los Rucci. Dura 10 veces más. Increíble, pero real. Pero con esto. Más largo que la esperanza, pero bueno. La esperanza tiene muy mala fama para mí. No me gusta tener esperanza. Entre el fuellecito este porque se pierde. Ahí está. Vamos a tirar un. Va a perder obviamente, está suelto, pero. Hay un pipí, un popopo que se hace. Bueno, vamos para afuera. Vamos para afuera, después me termino de pasar el trapo al baño. Para que se escurra un poco. Si me aguanta a mí, a los patrones me aguanta seguro.
comiendo. Ahí le barro ahí que se cayó un poquito de tierra. Acá sí que es un... ¿Se verá algo? No sé. Tampoco sé si se lo queda el celular, pero... Buah, dale, decidiste la con... Vamos a continuar con esta boca. Ahí no es. Ahí es. Ahora sí. Se ve ahí algo. Siciliano. Sí. ¿Qué me convida? ¿Un cafecito? Claro, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me gusta mucho el café. y aquí no. Tómalo tranquilo. Gracias. ¿Están ahí, muchachos? Ahí la señora me convidó un café. Miren que yo sé que se puede tapar la pileta, lo que pasa es que está directo, cae el agua directamente abajo, no hay caño.
Vamos a lavar la que trabaja. La viajerita. Esta se viene con papá. Bueno, hagamos el balde, no se va a ver por la luz, pero de todas maneras es todo lo que le puedo ofrecer en este desarrollo. Cuchara limpia. Los cortafierros limpios. Ahora lo vamos a dejar un ratito al sol para que no se oxide.
Saco el balde con las herramientas y vengo a buscar el teléfono porque es imposible salir de acá. Ya les voy a hacer un paneo del pique. Es imposible salir de acá con todo en la mano. La agarré. Vamos. Está puesta 25 veces mejor que Panchejo. Ay, Dios. ¿El viajerito dónde? Ya me preocupé.
panorama de cómo va esto. No sé si se ve, efecto dron. Bueno, el 90% le quedó limpio. Hay que dejarlo lo mejor posible. Yo cuando hay obra en la casa, No, eso es siempre. No, no se puede estar atrás sobre... yo trato de que cuando me voy no me saquen tanto el cuero. Mejor todo el barro, todo. Lo que pasa es que estos son trabajos para hacer con la casa vacía, ¿ves? Yo fui a casa de Débora. Claro, claro. Sí. Ahora usted mañana va a estar acá viviendo. Porque yo mañana ya estoy en condiciones de poner el caño. Bien. Me queda hacer el agujero para afuera. Lo único no lo hice por miedo que se le meta algún bicho. Pero son 10 minutos. Bueno. Ya les pongo el caño, lo cargo con tierra, después le haré el contrapiso. Y ya eso después hay que dejarlo que seque, le pongo el inodoro, todo como corresponde. Conecto en la cámara y empiezo a tapar. Bien. Una vez que logré eso, ya saco las cerámicas que están picoteadas, las dejo como para pegar las que corresponden, tapo los caños verdes y bueno, ya después de 24 horas puedo usar, se tiene que secar todo. Claro. Pero la pregunta es, porque eso mucho no me acuerdo y no quiero que Débora me rete. ¿Usted va a estar viviendo acá toda la semana? Sí. Está bien, por eso cada movimiento que hago le tengo que dejar andando los sanitarios. Claro. Todo el baño. Claro. Está perfecto, ya entendí. De hecho, hoy puede usar todo, lo Bien. que usted quiera. Bien. Si ve que por ahí le pierde mucho el depósito, cuando tire con un baldecito. Ah, bien, de acuerdo. Lo saco de la cocina. Sí, pero sí, listo. es lo único que le puede perder un poquito. Bueno. Así que bueno, acomodo las herramientas. Ya hoy voy a pedir que me manden los materiales. Claro. Así que voy a poner esta remera que me traje para irme un poco más limpio porque me voy hecho un... Tu señora te tira... No tengo señora, no. Me voy a otro trabajo y es medio llegar todo embarrado. ¿Cómo que no tengo señora? No tengo señora. ¿Estás solito? Sí. ¿Qué cosa? Y veo cómo es. No saben apreciar lo bueno. Bueno. Estoy apurado para que no me vean en senos. Bueno, ahora nos damos vuelta a la gorrita y vamos para otro lado.
Pensaron que iba a llevar el paquete para Mendoza, no, me voy a acomodar la remera. Yo tengo la costumbre de usar la chomba dentro del pantalón. La camisa, la chomba. La remera no, pero bueno, ahí ya. Vieron 3 horitas de trabajo real del técnico. Bueno. Me van a dar un regalo. Cuando uno se pone la cosa al revés. Bueno, gente, me despido. Acá sí, por la duda en punga, listo. Nos vemos en noche. Muchos días en el pantalón, nada, después con el viento el pantalón se sale el polvillo. Nos vemos en una charlita. Espero que se haya grabado algo de audio, si no va a ser más aburrido que la vida con pan triste o la red. Chao, gente.